Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pienso Digo. Estaba escuchando a Ariel Biso con su podcast sobre la marcha y tocó un tema que hacía rato yo quería abordar y bueno, no me había motivado hasta ahora. No voy a hacer spoiler, no les voy a decir sus conclusiones ni nada de lo que dijo. Los invito a que busquen su podcast si no lo han escuchado y escuchen lo que dijo, que está muy recomendado. El tema que tocó es la productividad en los sistemas operativos. Y yo siempre he visto, normalmente usuarios de MacOS, decir que, qué productivo soy en MacOS, la productividad en MacOS y para aquí y para allá. Y yo que he sido usuario de 3 sistemas operativos, en este caso Linux o GNU Linux con sus diversos entornos de escritorio, MacOS con su único entorno de escritorio y Windows con su único entorno de escritorio, les puedo decir que en mi experiencia, en mi opinión, MacOS es posiblemente el menos productivo de los 3, desde mi punto de vista. Ahora bien, aquí llamamos productivo. ¿Qué cosa es productivo para alguien? Ser más rápido o hacer las cosas más rápido, hacer las cosas de forma más eficiente, tener las herramientas que te hacen falta para hacer tu trabajo o lo que sueles hacer. Eso depende, por supuesto, de cada cual. Y también en realidad, el que, por ejemplo, inició su vida en la informática con un sistema operativo determinado, con Windows o con Linux o con MacOS, cuando tiene el primer contacto con ese sistema y su funcionamiento y se acostumbra a utilizar ese sistema, cualquiera que sea, pasar a otro siempre suele costar trabajo y se le suele hacer rechazo. Es lo normal. Sobre todo cuando pasamos de Linux y Windows a Mac o viceversa, ya que, por ejemplo, las teclas en el teclado varían un poquito. Entonces, donde antes era Control C, Control V, ahora es Command C y Command V. Entonces, cuesta un poquito esa transición. Pero hablando de escritorios, hablando de software como tal, yo les puedo decir que donde más rápido, eficiente y cómodo yo me he sentido ha sido con Linux, cualquier distribución la que tú quieras, usando un entorno de escritorio llamado Plasma. Esto es algo que a lo mejor si eres usuario de Mac o eres usuario de Windows y nunca has usado Linux, te parezca raro. Porque claro, tú entras a Mac o entras a Windows y ves siempre lo mismo, ¿no? En Mac es el dock con el panel arriba, en Windows el panel abajo. Y sí, en Windows se puede personalizar ciertas cosas, en Mac puedes mover el dock por un lado y para el otro, pero es un solo entorno de escritorio. Es una sola interfaz lo que estás viendo. En Linux tú tienes la base, no voy a meterme en temas técnicos, la base, y sobre la base, o en este caso la distribución que sea, tú puedes tener diversos entornos de escritorio. Está Plasma, está uno que se escribe Genome, le dicen GNOME, está XFCE, hay gestores de ventanas, o sea, hay miles de opciones para tú poder hacer tu trabajo. Y Plasma es el que yo venía usando. Miren, para que se entienda lo que quiero decir y por qué yo digo que con Linux, que lo usé por muchísimos años, yo me sentía más cómodo que con el resto del sistema operativo. Cuando en Windows y en MacOS, tanto en el explorador de Windows como en el Finder, ni soñaban con tener pestañas, ya eso, la mayoría de exploradores de ficheros en Linux lo tenían. Lo tenía Dolphin, lo tenía Nautilus, lo tenía PCman FM y otros tantos que hay por ahí. Y cuando ninguno de estos dos, o sea, Windows y Mac, soñaba con tener ciertas funcionalidades, ya estos en Linux lo tenían. Por ejemplo, el Split View o la vista dividida. Eso de dividir en 2 paneles el explorador para pasar carpetas de un lado al otro, las pestañas y entre otro montón de cosas. El explorador de ficheros de Plasma se llama Dolphin y Dolphin es ultra personalizable. Pero no Dolphin. Todo en estos escritorios en Linux es súper personalizable. Todo. Puedes cambiar la posición de los botones. En Mac sabemos que el botón de cerrar, maximizar la ventana está arriba a la izquierda. En Windows a la derecha. En Linux puede estar donde te dé la gana. Puede estar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, donde tú quieras. Se puede personalizar muchísimo. Se pueden mover los botones de las barras de herramientas según qué aplicaciones. O sea, tú puedes ponerlo completamente a tu gusto. Y ya les digo, tiene herramientas que, por favor, cuando en MacOS el Spotlight estaba ahí para lanzar aplicaciones y cosas, ya en Plasma teníamos KRunner,
que es como se llama en el Spotlight de Plasma, que hacía todo lo que ahora hace de MacOS. O sea, lanzar aplicaciones, hacer convenciones, hacer cálculos aritméticos. O sea, todo eso ya estaba en carrones. Cuando en MacOS y en Windows, ni soñarlo. Eso no existía. Entonces, a eso me refiero. Con que, en lo particular, yo me siento más cómodo con Linux. ¿Por qué no estoy en Linux? Te podrás preguntar. Bueno, porque Linux tiene un problema al día de hoy. El tema de los juegos ha mejorado muchísimo, pero en el tema de soporte de aplicaciones y de hardware todavía, desgraciadamente, no está completo. Es decir, hay mucho hardware. Por ejemplo, la misma Rodecaster Pro, la 1, no era compatible con Linux. Hay mucho software de Adobe, de Microsoft, Hindenburg, que no es compatible con Linux. Y eso, de cierta forma, pues es una limitante para mí. No significa que yo lo mismo que hago en MacOS no lo puedo hacer en Linux. Sí, lo puedo hacer. Quizás con otra forma de hacerlo, quizás por un método más largo, quizás, no sé, de una forma diferente, pero lo puedo hacer. Lo que la realidad me indica a mí, es que ahora mismo en MacOS, digamos, lo puedo hacer de forma más cómoda, porque todo funciona. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por el cual yo no uso Linux. Pero si Linux tuviese soporte, como mismo tiene Windows y MacOS para la mayoría de hardware y software, créanme, ahí es donde realmente yo me siento 100% productivo. Hasta un próximo episodio.